A ver, sí. Tú, del final. ¿Qué es ese R? Lee. Fuerte. Luis quiere escuchar. ¿Ya? ¿Qué más? Fuerte. ¿No te escucha Luis? ¿Ya escuchado? No, dice, ¿ves? ¿Ah? ¿Tú quieres decir? Sintomático respiratorio, tos por más de 4 días, esputo con sangre. ¿Por qué? Es sintomático respiratorio. Tos por más de 14 días. Ya. Tos. Y esputo con sangre. Ya. Entonces, sintomático respiratorio es SR, ¿no? Es aquel paciente que está con tos por más de 14 días con probabilidad de muestras purulentas, sanguinolentas, etc. ¿No es cierto? ¿Sí? Y desde ese punto de vista, lo que se hace en este paciente es tomarle 2 muestritas de esputo, ¿no? De esputo, y esa muestra de esputo se va a hacer la prueba de baciloscopía, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una nomenclatura que es salivar, purulento y sanguinolento, ¿no es cierto? De los cuales el salivar se tiene que hacer baciloscopía y el sanguinolento también se tiene que hacer baciloscopía. Sin embargo, si la muestra es purulenta o purulenta, el examen que se tiene que hacer se llama M-Expert. ¿Listo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí comenzamos la historia. Entonces, la tuberculosis, ya hemos mencionado, es una transmisión por vía aérea. Tuberculosis pulmonar. Obviamente, nosotros, más adelante voy a escribir, la tuberculosis es de 2 tipos, la pulmonar y la extrapulmonar, ¿no es cierto? La más frecuente, en 80 a 85%, es la pulmonar. Por eso que casi siempre hablo de pulmonar, porque de 50 pacientes que hay con tuberculosis pulmonar, ¿sí? De repente hay uno extrapulmonar, de repente, ¿sí? ¿Por dónde vives, Rebeca? Fábrica Taquiña. Taquiña. Sí. Puedes caminar. Te vas a ir a Edgar Montal, ¿ya? Ay, pero el lunes ya tenemos clase. Pero el lunes en la mañana no tienes clase, ¿no? Tengo. ¿Hay clase? Sí. ¿A qué hora? A 7. ¿Y después? Hasta las 11, ¿Y después? Tienes desde las 11:50 hasta las 4 para averiguar. Ya, dígame que a la próxima, a las 10, que bueno. 10:30. Entonces, la transmisión es por vía aérea, ¿sí? La más importante, ¿ya? El lunes nos vamos a enterar por Rebeca, y si no, esta vez menos 20 puntos. ¿Ya? ¿Ya me debe 5? ¿Sí? Y nos va a decir en el centro de salud Edgar Montaño, que está en la zona norte, por donde vive Rebeca, un poquito más de este lado, del Hospital del Norte hay citas. ¿Sí? Ya, yo voy a hablar de a quién le vas a buscar, te voy a avisar después, y entonces le va a decir cuántos pacientes con tuberculosis pulmonar ha tenido en la gestión 2020 y cuántos pacientes en tuberculosis pulmonar hay en esta gestión y cuántos pacientes extrapulmonares ha tenido en la gestión 2021 y cuántos tienen en la gestión 2022. ¿De acuerdo? Pues ahí nos vamos a dar cuenta, gracias a la gentileza de Rebeca, nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo había sido la historia. ¿Sí? Ya, después vamos a ir a otros más, si es que es posible, a otras instituciones, averiguar algunas cosas. Entonces, ¿sí? Aerosol, estornudo, el habla, ya les he dicho, ¿no es cierto? Inclusive los utensilios, es la probabilidad que pueden tener tuberculosis. Entonces, cuando uno tiene un paciente sospechoso de tuberculosis, tendrá que ver algunas características.
Por ejemplo, el número de contagios. ¿Sí? ¿Alguien quiere ir a la cárcel mañana? No, ¿no? ¿Sí? Pero en la cárcel la incidencia de tuberculosis es casi un 10% más. Es alta la incidencia en la cárcel. ¿Por qué? Porque el tamaño de la comunidad es pequeño. En teoría, y esto va a avanzar con la doctora López seguramente, ya ha avanzado, en teoría, ¿sí? una población, vamos a suponer, de 50.000 habitantes, ¿no es cierto? De 50.000 habitantes, en teoría, 10% son SEs. ¿Cuánto sería eso? Ya muy rápido. Ya, fácil, pues 10% son un cero. ¿Me ven? ¿O no? ¿Sí? Ya. Entonces el 10%, ¿sí? Más o menos, es 5.000. En teoría, 5.000, ¿no es cierto? Serían sintomáticos respiratorios. De los cuales el 10% tendrían posibilidad de tener tuberculosis. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos serían? 500, ¿no es cierto? Entonces, 500 más o menos serían la posibilidad de tener tuberculosis. Sin embargo, solo el 10% son diagnosticados. Por tanto, más o menos, sí, obviamente la población de Edgar Montaño debe ser unos 20.000, 15.000. Eso más o menos, la población de Edgar Montaño. ¿Ya? En total se ve cuánto más. Entonces, si son 500 los posibles, los que tendrían que ser positivos, ¿cuánto tendrían que ser? 50, ¿no es cierto? Entonces, más o menos 50 pacientes tendrían que estar en Edgar Montaño como pacientes con tuberculosis. Y a ver, vamos a ver si se cumple esa historia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, depende del tamaño de la comunidad, depende del tamaño de las familias, ¿sí? En la parte de la zona de ese sector, hay lugares, hay pasado la segunda circulación hacia arriba, familias que tienen aproximadamente 10 habitantes y tienen solo 2 cuartos. Entonces es complicado, ¿no ves? Ya se supone que papá, mamá y los más chiquititos deben dormir en un cuarto y los otros en otro cuarto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esas son las características. Ahí tienen 20 perros más. ¿Ya? Pues normalmente es así. ¿Ya? El doble de las familias, de los habitantes, es las mascotas. Eso es así. ¿Ya? Entonces, esas características del tamaño, de las viviendas precarias, ¿no? Las condiciones laborales, las condiciones de alimentación, todo eso, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente a veces no se hacen bien las cosas. Si bien en Bolivia no estamos acostumbrados a muchos alimentos, ¿ya? Si yo en este momento les pregunto, muchos de ustedes no consumen muchos alimentos. De repente algunos sí, palmito, porque consumimos palmito. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Sí? ¿No ven? Sí, algunos no consumen. ¿Consumimos castaña? No consumimos, algunos sí, ¿no es cierto? Entonces hay muchos alimentos que en el bono, ¿no es cierto? En el bono de embarazo, o sea, los alimentos que le dan a la mujer embarazada, le dan estos elementos, pero ella no los sabe utilizar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En la San Martín y la Milao Cabrera, regalar sus alimentos. Dicho de otra manera, venderlos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no lo sabe utilizar. Entonces, esas son algunas condiciones, ¿ya? Alimentarias y todo. Sí, bueno, no vamos a hablar de nutrición. El otro problema que hemos dicho es el VIH. ¿Sí? Pues el VIH, sí. A ver si te aviso también si hay un paciente con VIH que está haciendo un tratamiento de tuberculosis. Bueno, entonces, el lugar preferido para el bacilo de Koch, ¿sí? Es el pulmón.
¿Ya? Este bacilo de Koch se localiza principalmente en el pulmón y después se puede ir a otras áreas y ahí se conoce como enfermedad extrapulmonar. Sin embargo, no solamente puede estar en el pulmón, sino se puede ir a cualquier parte. Excepto cabello y uña, la tuberculosis puede estar en todo lugar. ¿Sí? En todo lugar. Entonces hoy tenemos más casos, ¿sí? De los pacientes extrapulmonares, si es que hay que está haciendo tratamiento, que te diga cuál, ¿ya? De los pacientes extrapulmonares podemos tener el más cerca y el de mayor incidencia, el que está cerca del pulmón y se llama pleura. Por tanto, tuberculosis pleural. Pero también se puede diseminar fácilmente al corazón, pero en el corazón pasa rápidamente, muy raramente hace tuberculosis pericárdica, ¿sí? Y si no, se va a la parte cerebral y haciendo tuberculosis meningia, ¿ya? No tuberculosis cerebral, cuidado que en los casos clínicos me pongan tuberculosis cerebral. No, tuberculosis meningia, porque ataca al líquido, ¿ya? Causando una meningitis. Muy raramente va a atacar a lo que son otros órganos como hígado, riñón también es muy fácil de poder determinar, de poder tener la patología, que se llama tuberculosis renal, tuberculosis a veces intestinal, es muy raro, tuberculosis de piel está apareciendo y tuberculosis mamaria también está apareciendo, ¿ya? Entonces hay bastante cantidad. No tenemos en otros órganos como testicular o genitales, no hemos tenido muchos casos, por el momento en Bolivia no conozco, ¿sí? Y esas son las condiciones. Entonces, las más importantes, renal, pericárdica, pleural, meningia, las más importantes, muy raramente de piel y otros lugares, ¿de acuerdo? Esas son enfermedades extrapulmonares. Ahora, ¿qué tengo que hacer en cada uno de estos? Tengo que hacer exámenes, ¿cierto? Si yo tengo un paciente sospechoso de tuberculosis meningia, ¿qué le voy a hacer? ¿Ya? Entonces, hemos dicho que si el paciente sospechoso de tuberculosis pulmonar, le voy a tomar la muestra. Si la muestra es salival, le voy a hacer vaciloscopia. Si la muestra es sanguinolenta, le voy a hacer vaciloscopia. Si la muestra es purulenta o multipurulenta, le voy a hacer biopsia. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con tuberculosis meningia? Entonces necesito líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo uno pleural? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo uno renal? ¿Sí? ¿O qué pasa si tengo otro, no es cierto? De repente ósea, mamaria, no sé, ósea. ¿Ya? Pues para cada uno de estos necesitamos determinar. ¿Sí? Determinar. Pues cada uno de estos amerita determinar su patología. Bueno, pues ahorita vamos a notar todo eso. Entonces, el Mycobacterium tuberculoso es un patógeno intracelular que va a afectar al macrófago, ¿sí? Y este puede tener una infección de por vida si no se hace el tratamiento. Algunos, ya les he dicho, tenemos posiblemente el bacilo dentro de nosotros, que está como escondido ahí arriba. En algún momento se puede activar, pero puede que tal vez haya calcificado y se murió, ¿sí? Porque esa tiene la opción de calcificarse. Calcificarse, así se indica la biología. ¿Ya? Entonces el Mycobacterium tuberculoso puede alcanzar los alveolos, los macrófagos alveolares, y de ahí comienza, ¿no es cierto?, a ingresar a lo que es el fagosoma, y como todo antígeno produce anticuerpos, ¿sí? Entonces produce anticuerpos, todo lo demás, pero esos anticuerpos no nos interesa y no nos sirve en la parte de diagnóstico, ¿sí? Porque es inespecífico. Vuelvo a reiterar, ¿por qué es inespecífico? Porque nosotros hemos estado en contacto con un paciente con tuberculosis en algún momento, y entonces ya he generado anticuerpos, ¿sí? Es más, también me han vacunado, pero la vacuna, entre comillas, dura 5 años, ¿sí? Y no me puedo volver a vacunar, porque no hay vacuna para adultos. La vacuna es solo para recién nacidos, nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí está un
paciente con tuberculosis, entra el macrófago va a comenzar a nivel intracelular a multiplicarse y puede comenzar a hacer un granuloma o puede quedarse, ¿no es cierto? En ese momento, cuando entra todo esto, genera lo que es la formación de anticuerpos, tanto linfocitos B como linfocitos T. En este caso funciona más linfocitos T en su acción de inhibir, de crear. Ya ustedes ya saben que son 3 tipos de linfocitos T. Entonces, la diseminación de la tuberculosis dependerá de algunas características, por ejemplo, de la dosis. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo estornudo delante del bebé acá, yo soy paciente con tuberculosis, le baño toda la cara, la probabilidad es que se infecte. ¿Sí? Pero no así Luis necesita, no así Luis necesita. ¿Por qué? Porque está allá Luis. Entonces de repente han volado por aquí y ¡pac! Se caen allá. ¿Sí? Pero de repente algunos llegaron aquí, ¿sí? Y Luis está deprimido, ¿sí? Ya algo pasó ayer, no vamos a decir qué, sí, pero pasó algo, está deprimido, entonces sí se puede infectar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la característica, depende de la hipersensibilidad o sensibilidad del huésped, ¿no? Que pueda hacer. Ahora depende también de la resistencia. De repente le baño todo a Rebeca y es resistente y no se infecta, ¿no es cierto? Sí, que más bien que se infecta es acaso el compañero que estaba lejos. Entonces, esa es la problema. Lo mismo de la capacidad de multiplicación. Todo esto, ¿no es cierto? Como dice así, el bacilo de la tuberculosis, principalmente inmunidad de tipo celular, crea. Y eso hace que el paciente no se enferme. Entonces, por eso que no todos nos podemos enfermar con tuberculosis. Lo mismo que en sarcoidosis, en todas las patologías, ¿no? Ya sabemos eso. Entonces, cuando el paciente se enferma, se infecta, pregunta de examen, puede crear 2 lesiones. Una lesión de tipo exudativa, como su nombre indica, exudado, ¿sí? Y una lesión de tipo productiva. ¿Sí? Cuando el paciente tiene una lesión exudativa, es cuando el paciente crea una reacción inflamatoria. No se olviden, pulsen los pulmones, pulsen las meninges, pulsen todo, ¿no? Eso es bacteria. Entonces comienza a hacer un edema, de hecho todo lo que corresponde, y uno cuando lo ve al paciente, ¿sí? No, el paciente dice, estoy tosiendo por más de 14 días. Sí, no, me duele, estoy con fiebre, mis esputos están. Yo sospecho inmediatamente tuberculosis, ¿no es cierto? Pero puede ser también otra patología, no solo tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Hacer los exámenes. ¿Qué exámenes le voy a hacer a ese paciente? Le voy a hacer una vaciloscopía o un Guinness-Berg dependiendo de la calidad de la muestra, ¿no es cierto? Sí, ¿qué más? ¿Ah? Ya le voy a hacer un cultivo de gérmenes comunes, le voy a hacer un cultivo. Ya, eso es interesante esa pregunta o de respuesta. ¿Sí? Le voy a hacer un cultivo de gérmenes comunes. ¿Por qué? Porque no solo puede ser tuberculosis, puede ser otras bacterias, ¿no es cierto? Como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ya vamos a conocer más adelante Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Pseudomonas, etc. Le hago el cultivo y ¿qué más le voy a hacer? Eso, muy bien. ¿Sí? Rayos X. Entonces le voy a hacer rayos X. Una vez que me den los rayos X, el cultivo de gérmenes comunes tarda 3 días, el Guinness-Berg tarda 1 día, máximo 2 días, la vaciloscopía tarda horas, ¿sí? Pero en este caso, si era muy purulento, tengo que esperar 1 día y medio. Si quiero, es que no, la palabra quiero a veces medio feo, ¿no? Sí, coordino con laboratorio, porque todo es coordinación, ¿no? Porque algunos laboratorios tienen mucha carga de trabajo, y se entiende que, ¿sí? Pues tienen mucha carga de trabajo y tú le vas a decir, por favor, hazme la vaciloscopía. No, doctor, la norma dice mi muco purulento tienes que, ¿no? Y se cierran los laboratorios, no quieren hacer, ¿sí? No, porque lleva tiempo,
Pero si ustedes coordinan con el laboratorio, mira, este paciente es altamente sospechoso y quiere iniciar directamente el tratamiento, hazme lo más posible. ¿Sí? ¿Ya? O si te acepta el laboratorio, va a ser escogido. Le hace. No es que es obligatoriamente ser mucopurulento, ¿ya? De hecho, de acuerdo a la norma, todo mucopurulento tiene que irse al nivel. Tiene que irse. ¿Ya? Siempre tiene que irse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en la norma. Pero para adelantar el diagnóstico y el tratamiento posiblemente, puedo hacerle una vaciloscopia. Pues todo depende de coordinación. ¿Ya? O sea, ustedes coordinan. Si el laboratorio dice, no, dice la norma tal, ya listo, ni modo, ¿no? Hasta mañana. Al día siguiente o en 2 días llega el bienestar. Y llega el cultivo de la red, ¿sí? Y los rayos X ya los veo. Cuando yo veo los rayos X voy a ver granulomas, voy a ver manchas blancas, etc. ¿Qué voy a decir? ¿Tiene tuberculosis? ¿Sí o no? ¿Tiene tuberculosis o no? No. ¿Qué tiene? Neumonía. ¿No es cierto? Es una neumonía, pero no sabemos cómo. Y corroboro con algo más. ¿Qué más le hago? Un examen más le hago. 2 exámenes se puede hacer. Pero uno nos va a ayudar harto y es general. Y se llama hemograma. ¿Cierto? ¿Ya? Por eso les he molestado que tengan el hemograma. ¿Sí? Porque yo tengo que saber el hemograma. Entonces el hemograma en tuberculosis normalmente no se eleva. Y eso a veces me da una pauta. Yo le hago el hemograma y 18.000 blancos. ¿Normal o patológico? 18.000 blancos. ¿Qué dice? ¿Normal o patológico? 18.000 blancos. ¿Seguro? ¿Cuánto es el valor normal? Hasta 10.000, muy bien. ¿No es cierto? Entonces a veces en tuberculosis podemos tener hemogramas de 9.000 blancos. Y dicen, mira su pulmón, y mira, 9.000 blancos. Puede ser tuberculosis. No estoy diciendo que es, puede ser tuberculosis. En cambio, si es 25.000 blancos, casi con seguridad no es tuberculosis. ¿Sí? Puede ser ahí una pseudomonas, más es de tipo bacteriano. ¿Por qué? Porque las bacterias filtran el pulmón. Y además, las bacterias estimulan a la producción de linfocitos. En cambio aquí, linfocitos T. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia con la tuberculosis. Bueno, ahí está. Entonces, esta lesión se puede, cuando es exudativa, hacer una PUS, pero puede curarse espontáneamente. Va a decir que va a comenzar a calcificarse. ¿Sí? Se calcifica y se queda ahí. El paciente se cura. Sin embargo, puede pasar a ser una lesión de tipo productiva. Y aquí hace un granuloma. Aquí ya es un problema porque hace una especie de un goma. El pulmón lo comienza a deteriorar. Y en el pulmón vamos a ver, ¿sí?, que puede estar afectado en la región central, en la región media y en la región periférica, causando fibrosis, causando una serie de cosas. Todo eso vamos a ver nosotros en rayos X. A ese granuloma se conoce como el cuerpo de Gaume. ¿Sí? Cuerpo de Gaume. ¿Ya? El cuerpo de Gaume. Por eso dice, alguna vez van a escuchar, tal vez sus docentes les van a decir, mira, ven, aquí está, fíjate este goma, ¿no? Goma, cuerpo de Gaume, ¿no es cierto? Entonces ahí, alguna vez lo utilizamos como goma, porque parecen unas lesiones como cuando las calles comienzan a colocarle cosas negras, ¿no es cierto? Alquitrán se llama, ¿sí? Entonces un pulmón de un paciente con tuberculosis parecería que tuviera alquitrán, ¿sí? Ahí ven, porque se hacen estas lesiones. A eso se llama también tubérculo, y esta característica del tubérculo pueden estar dentro. Y estos en algún momento pueden también reventar, por eso el paciente comienza a eliminar los puntos con sangre, ¿ya? Porque comienzan a reventar, ¿no? Esas son las características. Sin embargo, el bacilo de la tuberculosis puede propagarse y puede diseminarse. Pregunta de examen. Sí, la diseminación. Lo haremos para escribir mejor. ¿Qué significa tuberculosis miliar? Entonces, se puede también diseminar el bacilo. ¿Sí? Y se puede diseminar a diferentes órganos, tanto por la linfa y por la sangre, pero principalmente por la linfa. Y como es la linfa, ¿dónde se diseminaría más rápidamente? ¿Ah? No, por eso.
está por la linfa. Y como es linfa, ¿dónde se diseminaría más rápidamente? En los ganglios linfáticos. ¿Ah? Ganglios. Ya, los ganglios puede ser, pero ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿No es cierto? Al líquido cefalorraquídeo. Por eso que la tuberculosis meningia es más probabilidad de tener de un paciente. Por eso que tenemos mayor incidencia en tuberculosis meningia. Porque por la linfa más rápido llega a la parte de lo que es el tejido del mieloma, ¿ya? O sea, digo, de la parte medular. ¿Sí? Entonces, de esa manera se disemina. ¿De acuerdo? Entonces, por la linfa se disemina. Por tanto, ¿qué es tuberculosis o distribución miliar o tuberculosis miliar? ¿Qué es? La diseminación del bacilo alcohol ácido resistente o bacilo de Koch hacia diferentes órganos. ¿Sí? No al SIDA, al cerebro, a diferentes órganos. Y ahí termina. ¿Ya? Entonces la tuberculosis miliar. Eso es tuberculosis miliar. Claro, pero tuberculosis miliar es diseminación, ¿no? Nada. Tuberculosis miliar es la diseminación. El paciente puede tener tuberculosis meningia, cervicálica, gástrica, etc. O renal. ¿Ya? Tuberculosis miliar es diseminación. Se ha diseminado el paciente. ¿Dónde se ha diseminado? No sabe. ¿Sí? Para eso, ¿sí? ¿Pregunta? No. Entonces, cuando la persona, de hecho, entre el primer contacto siempre tiene una lesión exudativa, pero tiene la probabilidad de diseminarse por vía linfática, a ganglios linfáticos, pero ahí puede comenzar a no causar daño y cicatrizar, como les he mencionado. Sin embargo, algunos ganglios linfáticos también pueden ser calcificados y tampoco hay. ¿Qué es lo que aparece en el paciente? Es, ¿sí?, la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Esa reacción antígeno-anticuerpo. Pero en Bolivia no nos sirve esta detección de antígeno-anticuerpo. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos estado en contacto. Esa reacción antígeno-anticuerpo se conoce con el nombre de la prueba de la tuberculina, pero también se conoce con el nombre de PPD, pero también se conoce con el nombre de Mantoux. ¿Ya? Por tanto, cualquiera de esas tres palabras en el examen es tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, tuberculina, PPD o Mantoux. Manteux, así se escribe. Más de la lista. Entonces, ya hemos dicho, la bacila de la tuberculosis, el macrófago se multiplica, hace una reacción inflamatoria, ¿sí?, y local, comienza a producir anticuerpos, ¿sí?, que nosotros lo podemos determinar mediante una proteína purificada dérmica que se conoce con el nombre de PPD, que también se conoce con el nombre de Mantoux y también se conoce con el nombre de tuberculina. Si yo le hago al paciente esa prueba, sale positivo. En Bolivia me sirve, no me sirve. ¿Por qué? Porque en algún momento hemos estado en contacto o debe ser de la vacuna y sale positivo. Yo no puedo decir con PPD, tienes tuberculosis, ¿no? No puedo. Entonces por eso que no utilizamos, es un gasto innecesario. Sin embargo, puede ser un granuloma, se puede necrosar y calcificar, y ahí queda muerto el bacilo, o se puede quedar en el macrófago durante mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, pues, esa es la probabilidad de lo que es la tuberculosis. Entonces hay una infección primaria, pero también hay una infección secundaria. Entonces esa infección secundaria es de tipo endógeno cuando el ojo antiguo se reactiva. Y ahí está la respuesta que les he mencionado en la primera clase de los pacientes que aparecen con tuberculosis y dicen, ¿por qué yo no estaba en contacto, etcétera, ¿no? ¿Sí? Que significa que el paciente tenía el bacilo. Pero yo no le voy a decir eso, no me va a creer el paciente. ¿Sí? Porque va a creer que me estoy inventando, ¿no? Y no es así. Ya el paciente ya. ¿Hay posibilidad de reinfección? Sí. Esa es el otro problema que tenemos con la tuberculosis. ¿Sí? Porque hay probabilidad de reinfección. El paciente, yo en el inicio de la pandemia, ¿sí?, algunos familiares se infectaron con SARS-CoV-2
Sí, y después me llaman y me dicen, sí, tengo una actividad social. Como ya me he enfermado, ya no me voy a enfermar, ¿no? Me dice. Bueno, ¿no? Entonces hay que explicar, es una serie de cosas. ¿Sí? Pero no existe. Uno se puede infectar, excepto en algunas patologías. Por ejemplo, varicela. ¿Sí? Te enfermas, no te enfermas más. Hepatitis A. Te enfermas, no te enfermas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque crea inmunidad de por vida. O rotavirus también. ¿Sí? No te enfermas. Son hartas enfermedades que también nos han vacunado y no nos vamos a enfermar. ¿Sí? Entonces, varicela no nos vamos a enfermar. ¿Sí? Esa es la posibilidad. Si te has enfermado, lo mismo que hepatitis A. Varicela es por contacto, ¿no es cierto? Y hepatitis A es por comer esos veganos. ¿Sí? Entonces, no hay problema. ¿Sí? Entonces, no sé si todos ustedes tuvieron hepatitis A y tuvieron varicela. Entonces, son dos patologías que posiblemente, si ya han tenido, ya no traen. Sin embargo, en otras enfermedades, sí. Tuberculosis puedes enfermarte las veces que sea necesario. Y es más, después de, entre comillas, te curas, no te cuidas, te puedes volver a enfermar. Ya no es que tiene que pasar un tiempo. Entonces hay muchos que... Ahora hay otros que no matan al 100% de sus bacilos de infección. O sea, otra vez se activa el bacilo. Y tenemos muchos casos. Y hemos visto la diseminación, se llama... Eso, distribución miliar o tuberculosis miliar. ¿Listo? Ahí está, diseminado miliar. Entonces, la mayor posibilidad de tuberculosis de tipo pulmonar. Le sigue la pleural, la limpia, linfática, geniculinaria, o particular, y aquí obviamente falta otro, ¿no es cierto? Del tejido, mamario y todo eso. Ya no he notado todo eso, ¿por qué? Porque es menor incidencia. Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con cada uno de estos, porque tenemos que hacer diagnóstico, ¿no es cierto? Y por eso que es importante hacer lo que es el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente con tuberculosis pulmonar, lo que hacemos es vaciloscopía, siempre y cuando sea salivado sanguíneo. Ahora, algo que tal vez me he olvidado decir. Si de repente, mi departamento, mi ciudad, mi país, no hace Ginester, ¿sí? Pero hace vaciloscopía. ¿Cuál era la condición para iniciar tratamiento? Dos positivos. Tenía que ser dos positivos. Aquí me interesan las cruces, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya me he fijado con su docente y me dice que sí, les he explicado, pero no. Bueno, sí, no vas a entrar en detalle. ¿Ya? Que él tiene la razón. No vas a entrar en detalle. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es, ¿no es cierto? Sí, 1, 2, 3. Me interesa aquí las tres. Pero hay otro que es pausivacilar. ¿Se acuerdan, no? Pausivacilar. ¿Se acuerdan o no? Pausivacilar. No les he dicho, no puedo creer que no les he dicho. Hay otra probabilidad que el paciente no sea pausivacilar. ¿No les he dicho? ¿No? Entonces hay la posibilidad que el paciente sea pausivacilar. Entonces, hay pacientes con una cruz, dos cruces y tres cruces. Una cruz significa 10 a 99 vacilos, ¿no es cierto? En todos los casos. Dos cruces significa entre 1 a 9 en cada campo. ¿Sí? Y mayor a 10 significa en cada campo, significa 3 cruces. Si yo veo 11 vacilos en todos los campos, ¿cómo lo vas a calificar? Rápido. Si yo veo 11 vacilos en toda la lámina, una cruz, ¿no es cierto? Porque está aquí en este grupo. Si yo veo 11 vacilos en cada campo, ¿cómo lo vas a clasificar? ¿Se entiende o no? A ver, al último. Si yo veo 24 vacilos en toda la placa,
¿Cómo lo vas a calificar? 24 así. Rápido, fuerte. Una cruz. Muy bien. Acá, con el vecino. Igual que el mío. ¿Sí? Si tú ves en cada campo, 7 vacíos, ¿cómo lo vas a calificar? ¿Ah? ¿Dos? Es que me hace así, pero parecía 3. ¿Ya? 2, ¿no es cierto? 2. ¿Sí? 2 cruces. ¿Se ha entendido, no? ¿Verdad? Ahora, si yo veo en todo el campo, 5 vacíos, en todo este campo. ¿Quién quiere decir? ¿Qué número eres? ¿Qué? 2. Número 2 eres. Voy a anotar quiénes tienen tanto ahí. Número 2. Ya, ¿qué más? ¿Tú? Quiero ponerle faltas. ¿Ya? ¿Cómo vas a calificar si en todo el campo yo veo 5 vacíos? ¿Tú cómo vas a calificar? Si ves 5 vacíos en todo el campo, en todos los campos, 200 campos, pero has visto 5, no puedes decir negativo. Negativo es que no hay 0. Negativo es 0. ¿Ya? ¿Ya pues? No hay clasificación. ¿Sí o no hay clasificación? No hay. A eso se conoce con el nombre de pausivacilares. Ya, pausivacilares significa que encuentras 1 a 9 bacilos alcoholáceos. Ya saben que esto se llama Baar, ¿no? Baar, ya saben lo que es Baar, ya no tengo que decir. Pausivacilar, pausi, con C de casa. Pausivacilar. Entonces, pausivacilar es aquel que tiene entre 1 y 9 bacilos, pero en toda la lámina. ¿Sí? En toda la lámina. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? El que no me entiende me tiene que decir, porque si no, yo sigo avanzando. Entonces, ¿qué es importante acá? Que si yo encuentro un paciente, primera placa, pausivacilar, segunda placa, pausivacilar, ¿le hago tratamiento? ¿Le hago tratamiento o no? No puedo hacer tratamiento. ¿Sí? Aunque alguien dirá, pero tiene bacilos y tengo que hacer tratamiento. No. ¿Sí? Porque pausivacilar no determina, ¿no es cierto?, la nomenclatura que tiene el ministerio para iniciar tratamiento. ¿Cuándo hago tratamiento? Cuando el paciente tiene 2 muestras, que sean positivo 1, positivo 2, positivo 3, o el primero 1, el otro 2, no interesa. La cosa que tiene que tener es positivo. ¿De acuerdo? Si es pausivacilar, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Nadie? Número 2. No, porque me da falta. Voy a borrarte. ¿Qué falta? ¿Qué hago? ¿Ya pues? Ya, muy bien. Lo voy a borrar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en este caso es pedir una tercera muestra. ¿Sí? Una tercera muestra. Si la tercera muestra es nuevamente pausivacilar, tengo que hacerle Ginespert. Si no hay Ginespert, tengo que hacerle cuchillo. ¿De acuerdo? Tengo que hacerle cuchillo. Entonces tengo que ir viendo la determinación. ¿Ya? Si es pausivacilar. Ahora sí. Si en la tercera muestra salió positivo una cruz, puedo hacer 2 cosas. O mandarle a Ginespert, si es que tengo Ginespert, le hago Ginespert. Si no tengo Ginespert, le pido otra muestrita más y espero. ¿Sí? ¿Ya? Si otra vez sale pausivacilar, ni modo. Ya tengo que mandarle a cultivo. Siempre y cuando no tenga Ginespert. ¿Sí? Pero si sale una cruz, ¿si sale una cruz? ¿Sale una cruz?
¿Ah? Listo, inicio tratamiento porque ya cumple la norma. 2 positivos, inicio tratamiento. Pero aquí es importante. Todas las vaciloscopías positivas, antes de iniciar el tratamiento o comenzando de iniciar el tratamiento, siempre debo confirmar con Ginesper o con cultivo. ¿Ya? Cuidado que no hagan eso. ¿Ya? Cuidado. ¿Sí? Porque cuidado que ustedes inicien el tratamiento y después quieran hacer Ginesper y cultivo. A veces el medicamento lesiona el bacilo y el examen ya no es fidedigno. Cuando te hacemos la supervisión, tú tienes que mostrar tu paciente con los exámenes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Te hacemos la supervisión? Sí. ¿Y cuántos pacientes con tratamiento tiene usted? 2. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Pulmonares? Pulmonares. Pulmonares, listo. Muéstrame de su primer paciente es el diagnóstico de laboratorio. Aquí está. ¿Ya? ¿Sí? Positivo 2 cruces. Digo, positivo en 2 muestras. ¿Listo? ¿Ya? Muéstrame ahora su examen de confirmación. No tengo, listo. Ya saben qué va a pasar, ¿cierto? ¿Ya? Sencillo. ¿Ya? Aquí está, Ginesper. Ginesper, ¿qué dice? Positivo. ¿Y qué más dice el Ginesper? ¿Para qué más sirve el Ginesper? Eso, muy bien. Ya pues todos deberían decir en coro, si está en el examen. Rebeca, tienes que hacer el examen tú, no creo. No, ¿quién? No sé quién tiene que hacer. Yo no voy a hacer el examen. Puro para escribir. Puro para escribir. ¿Ya? ¿Qué es Ginesper? Para estar en el examen. Si me dicen, es un examen de biología molecular que sirve para determinar el gen de la tuberculosis. No, sí. Sí, si me ponen, es para determinar la sensibilidad o resistencia a la intoxina. Eso. ¿Puede repetir? Es para determinar la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Entonces, el Ginesper sí indica que, ¿dónde voy? Aquí, sensibilidad o resistencia. ¿A quién? A la rifampicina. ¿Listo? ¿Ya? Dependiendo de esto, ahorita voy a hablar de esto. Por eso estoy hablando de esto. ¿Sí? Entonces, me muestran listo, calificado 100 puntos. ¿No es cierto? Pero no todavía, porque le tengo que hacer la supervisión de cómo está su tratamiento. ¿Sí? Pero hasta aquí, el médico 100 puntos. Entonces, esas son las características. ¿Se ha entendido? ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué voy a hacer con el líquido cefalorraquídeo? De hecho, el paciente va a tener signos meningios. Ya saben quién tiene signos meningios, ¿no es cierto? Paciente con disminución en la parte motora, sensitiva, somnoliento, con dolor en la cabeza, con todo, ¿no es cierto? Entonces yo digo, este paciente está con meningitis, pero tiene en su casa un paciente con tuberculosis. Ah, por ahí, ¿no es cierto? Sí. Pero no sé todavía si tiene tuberculosis meningia. Entonces le tengo que hacer le tengo que tomar líquido cefalorraquídeo. Y al tomar líquido cefalorraquídeo le voy a hacer 3 exámenes. Rápido. Listo, muy bien. Entonces le voy a hacer, sí, mielocultivo, citoquímico y ADA. ¿Sí? Sin embargo, el ADA lo puedo reemplazar con el Ginesper. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ¿para qué era el ADA? ¿Qué es el ADA? Culpa Rebeca. Ya, rápido. ¿Qué es el ADA? Ya, a ver, de aquí. Tú. ¿Qué es el ADA? ¿No te acuerdas? Número. Número, yo. Claro, de verdad. 21. Ya, 21. Listo. Aquí. Tú que estás sacando una foto. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es el ADA? La verdad, no es un programa. Ya, listo. Número. No sé tampoco Número. el número. No sabes tampoco tu número. No repases. Segurita. Avísame el número de tu
compañero. Aunque sea me ayude a pegar la ¿Ah? Pruebas de adhesión. Ya, está bien. Ahí tú, ahí tú. ¿Qué será? Prueba de enzima desaminasa. Ya, ¿para qué sirve? Para ver la suficiencia. ¿Sí? ¿Tú vas a hablar? Levanta la mano. Para diagnosticar tuberculosis. Eso. ¿Pero qué tipo? Extrapulmonar. ¿De acuerdo? Ya. Te voy a regalar 5 puntos, ¿está bien? Pero más se recuerda. ¿Sí? A Rebeca va a ser mi... ¿Quién me va a dar la lista de quiénes voy a regalar puntos? ¿Ya? Ya se lo está con Rebeca. ¿Ya me has dicho su número? 41. Ya, ya sabes. Sí, muy bien. Entonces, el ADA es un deaminacin de aminasa. El ADA sirve para determinar tuberculosis extrapulmonar. De algunos líquidos, no de todos. ¿Cierto? Ahorita vamos a hablar justo de ADA. ¿Ya? Y ya sabemos que el ADA tiene un valor, dependiendo del laboratorio, aproximadamente 50. ¿Sí? Ya todos saben qué. Por tanto, si yo tengo un paciente con 625, ¿será positivo o negativo? Si tiene 40, positivo o negativo. ¿No es cierto? Ya, así se maneja. Entonces, el líquido cefalocrilo se puede hacer. Ahora, si el laboratorio, en este momento, el jueves, ya les he dicho, ¿no es cierto? Lastimosamente no había GeneXpert. ¿Ya? Bueno, y es tan pobrecito, ¿no es cierto? Que no sé por qué razón no compra elementos importantes. Sí, pero parece que recién llegó, me mandaron el mensaje, ahí está, y a partir ya de mañana se va a hacer nuevamente GeneXpert. No se estaba haciendo GeneXpert hace un mes y medio más o menos. No, porque no había los reactivos en este caso, ¿no? Porque necesitamos reactivos. No, como ustedes han visto en química, digo en bioquímica, necesitan debería ser glicemia. ¿Han hecho glicemia? ¿No? No, nada todavía por ahí. Ya, entonces todo se necesita reactivos. Si no tienes reactivos no puedes hacer nada. Entonces no había reactivos para lo que es GeneXpert. Pero ya desde el lunes se va a hacer. Pero no se va a hacer a todos, ese es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque ha llegado un pequeño stock. ¿Ya? Entonces van a ver algunos seguramente. Y eso también ustedes alguna vez tienen que hacer. Es que es el problema también del clínico de eso. Si está tosiendo 3 días, GeneXpert le manda. ¿Eso justifica? ¿Ya? Y resulta que el GeneXpert negativo. No justifica. ¿Sí? Entonces, por eso que a veces hacemos mal uso de algunos elementos. Bueno, entonces el GeneXpert puede reemplazar al ADA. De hecho, el GeneXpert tiene que hacerse en líquido cefalorraquídeo. Ya les he dicho, el GeneXpert ¿sí? Se hace en esputo. ¿En qué más se hace? Líquido cefalorraquídeo. ¿En qué más? Ya, no anotan bien, ¿eh? Por eso que en su examen después se equivocan. Sí, no anotan bien. Si ya les he dicho, anoten. Y eso está en el examen. ¿Qué muestras se realiza en GeneXpert fila 1? ¿Qué muestras no se realizan en GeneXpert fila 2? ¿Sí? ¿Qué muestras se podrían realizar en otros países fila 3? Porque esta vez voy a hacer 4 filas en el examen. ¿Cómo es para escribir todo? Aunque no filas, ¿verdad? Es todo para escribir. ¿Para qué 4 filas? ¿Sí? Es que tengo tantas preguntas. Vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, estas 3 muestras nomás en Bolivia. ¿Sí? No se olviden. Esputo, líquido cefalorraquídeo y biopsia. Nada más. Sí, en otros países líquido pleural, líquido cítico, peritoneal, articular, etc. ¿Y qué muestras no se hacen en GeneXpert? ¿Y? Orina. ¿Quién ha dicho saliva? Está abierta la venta. ¿Ya? ¿Ya? Y orina. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué muestras no se hacen nunca en GeneXpert? En sangre, heces fecales y orina. ¿De acuerdo? Y los demás, en otros países se puede hacer. En Bolivia también, pero somos pobrecitos, ya les he dicho. ¿Sí? Ya no tenemos. Y el problema es que también es
utilizamos mal el Ginesper. Por eso es que si el Ginesper más o menos debe costar unos como $50 más o menos, ¿no? Por cada paciente. ¿Sí? En cambio la vaciloscopía, 20 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué prefieres hacer? ¿Vaciloscopía o Ginesper? Obviamente, ¿no es cierto? Vaciloscopía. Pero ¿cuál es el problema de la vaciloscopía? Que depende de quién realiza, ¿no es cierto? ¿Ya? Si realiza un estudiante de UNICEN en el 6º piso, ¿no es cierto? Mejor Ginesper. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces depende de quién realiza. ¿Por qué? Porque si tú tiñes mal, extiendes mal, no sigues los tiempos, puedes tener falsos resultados. ¿Ya? En cambio el Ginesper es, o sea, 99%. Obviamente el cultivo es 100% de efectividad. ¿Cuál es el problema con el cultivo? Que tarda 60 días. Muy bien. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es Ginesper. Si no tengo Ginesper, ¿ya? En algunos casos depende. Porque yo tengo que saber si yo requiero iniciar rápidamente el tratamiento y el laboratorio va a tardar 5 días, entonces prefiero ADA. Y le digo, házmelo ADA. Si el ADA me sale 51, Ginesper, ¿no es cierto? Porque 51 es como que casi nada, ¿no? Pero si el ADA sale 850, es positivo. Sin embargo, con fines siempre del Ministerio de Salud, tenemos que mandarle siempre a Ginesper o a cultivo. Siempre. Toda muestra positiva se tiene que confirmar, es la palabra clave, y así tiene que estar Rebeca el examen. Confirmar, si no dice confirmar, así X de una vez. ¿Ya? Confirmar, ¿no es cierto? Confirmar con Ginesper o cultivo. ¿Para qué sirve el Ginesper? Ya saben. ¿Para qué sirve el cultivo? Lo mismo. Uno, para determinar la presencia del bacilo lactobacillus y para determinar la sensibilidad o resistencia del tratamiento completo de la tuberculosis, que son 4: rifampicina, piracinamida, etambutol y rifampicina, piracinamida, etambutol y isoniazida. ¿Ya? Entonces, para completar, entonces el cultivo nos da todo, absolutamente todo. La diferencia que hemos dicho que es lo que da. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, líquido cefalorraquídeo, ya sabemos qué hacer. ¿Sí? Pleural, ¿qué vamos a hacer? Aquí le haremos vaciloscopía. ¿Sí? ¿Por qué me haces? Yo no, ya me se me olvida. ¿Ya? Cuando hacemos el citoquímico, no se olviden que en el citoquímico se hace tinción de Gram, ¿cierto? Pero el citoquímico no se hace tinción de Ziel-Nielsen. Ojo. ¿Sí? No se hace tinción de Ziel-Nielsen en el citoquímico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tinción de Ziel-Nielsen es solo para muestras de esputo o de secreción pulmonar o de la vía respiratoria, nada más. Después no se hace vaciloscopía en nada más, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo voy a determinar? ¿No? Porque tuberculosis pulmonar con vaciloscopía, ya hemos dicho. ¿Sí? Si no es vaciloscopía, Ginesper. Si no, cultivo. Cuidado que le pongan ADA también a vaciloscopía, a tuberculosis pulmonar. No se hace ADA en tuberculosis pulmonar, ya sabemos eso. ¿Sí? Bien. Entonces, el pleural. ¿Qué vamos a hacer? No, el pleural. Pleural es líquido pleural. Si sale un líquido aquí, le pinchas aquí y le salen sus 2 litros. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya? Cuidado con eso. Vuelvo a reiterar. Vaciloscopía solo en esputo y solo tuberculosis pulmonar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué le voy a hacer en pleural? Ya, no. ¿Qué? Le voy a hacer Ginesper. Si estoy en otro país y mi país hace, sí.
Pero si no, no. ¿No es cierto? No, no es. En Bolivia no se hace líquido pleural y arsénico. Ya, así que pongan en el examen, porque somos pobrecitos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Así es. ¿Qué voy a hacer? Bolivia cambia, dice, pero no cambia, cambia. ¿Ya? ¿Sí? No se puede hacer biopsia. No. Pleural, sacas el líquido pleural. Vas a aprender eso. ¿Sí? Toracocentesis, así se llama, ¿no es cierto? Te pinchas ahí, facilito, es lo más sencillo. Es como esos señores malos hacen las cosas negativas. Te pinchas y sale el líquido. ¿Ya? Porque está una bolsa así grande, no hay donde perderse. ¿Sí? Que le pincha aquí, no importa. ¿Ya? Obviamente tenemos este espejo. Ya le pinchas ahí y sale el líquido pleural. Así, chorreando. Entonces el líquido pleural, ¿ya? ¿Sí? Le sacas igual, lo tienes que sacar en 3 frasquitos. ¿Por qué? Porque también vamos a hacer citoquímico, cultivo y ADA. Entonces el líquido pleural vamos a hacerle ADA. ¿Sí? Si el ADA es positivo, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos Ginesper en Bolivia. Si en tu país tienes Ginesper, le haces Ginesper. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, nos vamos a regir a la norma boliviana. Ahora sí, lastimosamente. ¿Ya? Pues veas. Si de repente tú ves que el paciente, su ADA está 64, y tú crees que el paciente tiene, no puedes esperar 60 días, ¿no? En ese caso, habla con el laboratorio de referencia y dile, por favor, házmelo en este líquido pleural Ginesper, por esta vez, ¿ya? Porque tiene ADA 65. Si el laboratorio te lo hace Ginesper, pues Ginesper. Pero si no, no, ¿ya? Por el Bolivia estamos hablando. Entonces, tuberculosis pleural, ADA. Si es positivo, cultivo. Si es negativo, no se hace nada. ¿Sí? Ahí queda. ¿Sí? No se manda a cultivo. Cuidado que manden negativos a cultivo. No se manda. Renal. ¿Qué vas a hacer en renal? Tuberculosis renal. Claro, orina, de hecho es orina. La muestra es orina. ¿Qué vas a hacer? Cultivo, dice. ¿Qué más? Ya, pues hazlo. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ya quieren irse, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Hemograma. Me gusta escuchar ADA. Porque ni su hada madrina les va a salvar esta vez. ¿Sí? ¿Ya? Así que no quiero escuchar en renal 2 cosas. ¿Sí? ¿Ya? No quiero escuchar vaciloscopía ni ADA. No quiero escuchar. ¿Ya? Si no, sean conscientes. Si en el examen le ponen vaciloscopía en orina, doctor, por favor, aplácenme, quiero volver en febrero o en marzo. Tiene que venir y rogarme para que ponga 0. Con eso yo justifico a la doctora Anzola. Si el alumno quiere reprobar, no lo quiero reprobar. No quiero escuchar en orina ni ADA ni vaciloscopía, porque eso no se hace nunca. ¿Ya? Alguna clínica privada, que no quiero decir el nombre, a su laboratorio le pide vaciloscopía de orina. Y me llaman y me dicen, doctor, me sigue pidiendo vaciloscopía de orina. ¿Qué podemos hacer? No, ¿eh? No se hace, jamás. 1980 se dejó de hacer vaciloscopía en orina. 1940, 30, hacían vaciloscopía. Ya, yo todavía no estaba en esa época, pero sí, así me han contado.
¿ya? Que se hacía vaciloscopía en orina de 24 horas. ¿Saben lo que es orina de 24 horas? No, todavía. Ya, a ver en el quinto. Sí, orina de 24 horas significa la recolección de la orina durante 24 horas. ¿Ya? La primera orina de la mañana lo recolectas y lo colocas en un envase especial, ¿no? Y recolectas todo lo que orinas durante todo el día. Lo recolectas. Que puede ser 1,5 litros, 2 litros, 2 litros. El laboratorio tenía que centrifugar esa orina 10 veces por lo menos, y de ese sedimento se hacía la vaciloscopía. 1940. ¿Qué año estamos? 2022. Ya pasó la historia. Entonces no se hace más vaciloscopía en orina. ¿Ya? Obviamente si te está entendiendo un médico de 1940, tal vez te pida vaciloscopía en orina. Sí, pero ya ustedes tienen que decir, ya no se hace más. ¿De acuerdo? Ya. Entonces no se hace ADA y no se hace. Entonces pondremos en el examen. ¿Qué exámenes no se debe realizar en tuberculosis renal? ¿Ya? ADA y vaciloscopía en orina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice compañero. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Entonces, lastimosamente, en orina. Pero, ¿por qué no le hago Ginesper? ¿Por qué no le hago Ginesper? A ver, dime. ¿Qué? Porque somos pobres, estamos medio checos. Porque no se hace desagrado de orina. Eso, ahí está, ¿no es cierto? Porque no se hace Ginesper en orina jamás. ¿Veas? Así cae en el examen. ¿Por qué? ¿Porque somos pobres? No. ¿Lo ve? Ella dijo eso, yo no. Ahí está. Listo. Entonces, pleural, renal y arterial. Ósea. ¿Qué vamos a hacer en ósea? ¿Qué examen en ósea? ¿Vaciloscopía? Cultivo está bien, pero solo cultivo dependiendo. ¿Sí? Dependiendo. En este caso, como es ósea, va a ser una biopsia. Por tanto, ¿qué le voy a hacer? Ginesper. Muy bien, ahora sí le voy a hacer Ginesper. Entonces, en toda biopsia le voy a hacer Ginesper. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quieres que te vuelva? Ya, te voy a volver a quitar nomás porque 2 faltas eran. No, una no me he dicho. Ya. ¿Ve? Ahí está. Entonces vamos a hacer también lo que es Ginesper porque es una biopsia. ¿Se ha entendido? ¿Está bien? Entonces estas son las características de cómo tenemos que hacer en lo que es la parte del diagnóstico. En los otros líquidos lo mismo, ¿no es cierto? Si fuera líquido acítico, ¿qué le van a hacer? Ya, eso ya es para el examen nomás, ya no voy a decir. ¿Ya? Pero ¿cómo? Pues líquido acítico es lo mismo que líquido pleural, ¿no es cierto? Líquido articular es lo mismo que pleural. Líquido mamario, digo, tejido mamario es lo mismo que ósea, ¿no es cierto? Entonces yo ya no tengo que decir. Ya, obviamente yo digo lo que no está en el examen. Lo que está en el examen ya ustedes se imaginan. Muy bien. ¿Qué más me falta? Digamos de una vez ya que está aquí. Ya no quiero borrar esto. Sí, este estaba para la próxima clase, pero ya me voy a adelantar un poquito. ¿Sí? Entonces, el Ginesper y el cultivo sirven para determinar la sensibilidad o resistencia, ¿no es cierto?, a un medicamento que está en el tratamiento de la tuberculosis, que es la rifampicina. Ya, para el lunes, todos de memoria tienen que saber cuál es el tratamiento de la tuberculosis, que está además en el MUDRE, ¿no es cierto?, y se llama rifampicina, piracinamida, etambutol y isoniazida. ¿Ya? Esos 4 medicamentos se utilizan en el tratamiento para la tuberculosis. Pero, ¿quién hace mayor resistencia? Es la rifampicina. Por eso que el Ginesper se utiliza. Ahora, si el paciente
es sensible a la rifampicina, tomamos en cuenta que como todo sería sensible. ¿Ya? Tomamos en cuenta como todo. Sin embargo, si el paciente fuera resistente a la rifampicina, entonces no le doy el tratamiento. El tratamiento que vamos a ver más adelante son un tratamiento de primera línea y un tratamiento de segunda línea. El tratamiento de primera línea son los 4 medicamentos, vale decir, rifampicina, pirazinamida, etambutol e isoiniazida. En cambio, el tratamiento de segunda línea son otros medicamentos. ¿Sí? Entonces, si un paciente es sensible a la rifampicina, tratamiento de primera línea. Si un paciente es resistente a la rifampicina, entonces en este caso no le doy el tratamiento de primera línea, sino el tratamiento de segunda línea. Pero, ¿qué tengo que hacer en ese paciente? Tengo que hacerle un cultivo. ¿Por qué el cultivo? Porque el cultivo determina la sensibilidad o resistencia de todos los medicamentos de primera línea, ¿no es cierto? Y entonces, para que yo continúe el tratamiento con ese paciente, tengo que saber a qué es sensible. Si es sensible a la isoniazida, ¿le doy isoniazida? Si es resistente a la pirazinamida, ¿le doy pirazinamida? No. Entonces tengo que escoger. Y entonces en el tratamiento de segunda línea le voy a dar a todos los sensibles, sí, porque yo ya sé que es resistente a la rifampicina, ¿no es cierto? Porque eso me dice el GeneSpen, que ya es resistente a la rifampicina. Obviamente el laboratorio de Sucre me lo hace también la sensibilidad o resistencia a la rifampicina y me confirma, me dice efectivamente resistente a la rifampicina. Ese paciente resistente a la rifampicina, como les gusta a ustedes letritas, se llama MDR. ¿Sí? ¿Y qué significa MDR? Significa multidrogoresistente. ¿Sí? MDR. ¿Ya? ¿Qué significa MDR? Significa multidrogoresistente. ¿Pero qué significa? Que es un paciente que tiene resistencia a la rifampicina. ¿De acuerdo? Entonces es un paciente. Normalmente rifampicina y isoniazida son los dos hermanos gemelos. Casi siempre rifampicina y isoniazida, casi siempre. Y aquí nos van a decir eso. ¿Ya? El laboratorio de Sucre nos va a decir eso. Entonces en este caso, ¿de acuerdo? Sin embargo hay otro que se llama XDR. ¿Qué será XDR? Ya, listo, Rebeca va a decirnos esto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces esas son las características de lo que es la tuberculosis. De hecho, nosotros vamos a ver el lunes qué tengo que hacer en estos casos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer en cada uno de estos casos? ¿Qué tengo que hacer en uno de estos? ¿Ya? Pero no se vayan todavía, pues no he terminado. Consultas. Ahí se van a estar. Bien. Entonces, ¿se apaga esto? No. Sí, se olvidó apagar. Ya. Entonces, esas son las características. Ya no se olviden. ¿Sí? Entonces, el lunes vamos a hablar qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, con el tratamiento. ¿Qué pasa si el paciente al tercer mes sale positivo, etcétera? ¿Ya? Entonces, el lunes vamos a hablar exclusivamente del tratamiento. Entonces vamos a terminar con esta parte de lo que hemos dicho, de lo que es la clasificación, no sé por qué está esto. Esto está, aquí está. Sí. ¿No? Seguido. Sí, estábamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las características, sí hemos dicho ya, tuberculosis pulmonar, ¿qué tenemos que hacer? Ya saben, somos expertos. Tuberculosis extrapulmonar, ya saben qué hacer. ¿Sí? Entonces, en esas características. De acuerdo al árbol de distribución del ministerio, ¿sí?, más o menos hay dos tipos de grupos. Aquellos que son mayores a 15 años y aquellos que son menores a 15 años. Pero aquí no incluyen los menores a 5 años. ¿Se acuerdan? Los menores a 5 años
estuvieran como excluidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la vacuna, ¿no es cierto? Pero depende. Si un niño tiene una mamá que tiene tuberculosis y vive con ella y no puedo alejarle de ella, tengo que hacer un tratamiento profiláctico. Va a decir que le tengo que dar rifampicina por 2 meses a ese niño. ¿Para qué? Para evitar que se infecte con tuberculosis. Tiene la vacuna más la rifampicina, listo, solucionado el problema. ¿Ya? Obviamente hay que indicarle a la mamá que no le esté dando besos, que no esté, no sé, obviamente, ¿no? Que trate de toser, no delante del niño, o sea, todo lo que ustedes tienen que explicar al paciente, ¿no? La mamá lamentablemente no le puede dejar al niño, ¿sí? Pero si le aleja al niño, listo, ahí termina la historia, no hay que darle ni tratamiento. Los menores de 15 años son menor de incidencia en tuberculosis. Los que son mayores en incidencia son los de 15 años, de los cuales 80% casi siempre es pulmonar y 20 o 10 o 15% es pulmonar. Nos va a contar eso el día lunes. ¿Sí? Todo este argumento. De los cuales casi más del 65% son confirmados bacteriológicamente. Vale decir, baciloscopía, Guinness-Barré o cultivo. Y solo 15% por diagnóstico clínico. ¿Sí? Ya. Que no me alcance el tiempo, pero no importa, lo voy a colocar en el examen. Si un paciente, ¿sí? Sí, que sea sospechoso de tuberculosis, con hemograma, rayos X, clínica, esputos, todo, y que todos los exámenes hayan sido negativos, si todos los exámenes, ¿lo puedo descartar tuberculosis? No puedo descartar. En ese caso tengo que hacer un tratamiento. ¿Sí? Un tratamiento en ese caso. Que puedo hacer dos tipos de tratamiento, un tratamiento empírico o un tratamiento específico. Pero, ¿en qué me voy a basar para hacer tratamiento en este paciente que diagnóstico laboratorial ha salido negativo? ¿Sí? Me tengo que basar en imagenología, en antecedentes clínicos y en antecedentes epidemiológicos. Vale decir, la esposa es positiva y él está, ¿no es cierto?, con las características. Le he hecho vaciloscopía, ha salido paucivacilar o de repente ha salido negativo. Le he hecho Guinness-Barré y ha salido negativo. El que tendría que darnos la pauta última sería él, ¿sí? Pero 2 meses, no puedo esperar. Entonces, en ese caso, inicia el tratamiento o el diagnóstico, el tratamiento con diagnóstico clínico específicamente. ¿Por qué? Porque estos dos han salido negativos. Pero yo no puedo dejar 2 meses a ese paciente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, en esos casos, inicio también el tratamiento. En el caso de los menores es al revés, casi siempre, ¿no? O sea, ellos clínicamente son más diagnosticados que bacteriológicamente, porque la muestra que se toma en los niños es siempre menor, ¿qué les digo? Son menor representativos, ¿ya? Porque una muestra tiene que ser representativa, y ese es uno de los problemas que se cometen en las clínicas o en los centros de salud, ¿ya? Porque al paciente le dicen, por favor, escupa aquí. Si yo te digo que escupas, ¿qué vas a hacer? Escupir, ¿no? ¿Sí? Pues no se explica bien. Tiene que ser una muestra broncoalveolar. Tiene que decir, traten de sacar la muestra desde la parte profunda. Camine las gradas y después. No sé, hay que hacer ejercicios primero. O hay que dar pues broncodilatadores, alguna cosa que la muestra siempre sea buena. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos dicho, tuberculosis pulmonar, el diagnóstico siempre debe ser confirmado bacteriológicamente, ¿ya? La parte clínica menos, y hay también tuberculosis de tipo miliar, vale decir, tuberculosis diseminada. En la tuberculosis extrapulmonar, aquí también se debe confirmar bacteriológicamente. ¿Qué significa eso? Mediante Guinness-Barré o ADA, o cultivo, ¿ya? Yo no puedo decir, con el citoquímico tiene tuberculosis, no puedo. El citoquímico no nos da esa parte. Y dentro de eso están todo lo que corresponde, ¿no? Tuberculosis meninge, de piel, articular, ósea, etcétera, etcétera.
La sintomatología de un paciente con tuberculosis, falta 5 minutitos, ¿ya? ¿Sí? La sintomatología, ¿sí?, de los pacientes con tuberculosis, de hecho son, uno, que el paciente sea sintomático respiratorio, va a decir que esté con tos por más de 14 días, ya sabemos todo. El paciente tiene una característica muy particular, ¿sí?, que es la pérdida de peso, adelgazamiento, pérdida de peso, y entre otras características puede tener sudoración. Por tanto, tos y pérdida de peso son la característica clínica que yo voy a sospechar a un paciente. Pero no solo adelgazamiento, ¿no es cierto? Ya, el paciente tiene que tener tos para tuberculosis pulmonar y para tuberculosis pleural, todo eso ya es otra parte clínica. Por ejemplo, el pleural prácticamente no puede estar caminando así, ¿por qué? Porque hay líquido pleural que le está molestando. ¿Y cómo vas a hacer eso? Con rayos X, directamente, o una tomografía, ¿no? Y vemos ahí, sacamos líquido pleural y hacemos lo que ya saben, ADA. Si el ADA es negativo, tengo que esperar el cultivo para gérmenes comunes. ¿Quiénes son gérmenes comunes? Todas las bacterias, menos tuberculosis, ¿ya? Porque el cultivo de gérmenes comunes no determina tuberculosis, porque el cultivo para tuberculosis es un cultivo especial, con un medio de cultivo especial que se llama Johansen-Lensen o Ogawa-Kudo, que es un examen exclusivo. En cambio, el cultivo de gérmenes comunes es agar sangre y Maconkey, MB o chocolate posible, ¿sí? Entonces otro tipo de cultivo, ¿sí? Además, el bacilo de la tuberculosis necesita 60 días. En cambio, las otras bacterias solo entre 24 horas, ¿no? Por eso que es diferente el cultivo. Entonces, si yo tengo un ADA negativo, no es tuberculosis, pero tengo una pleuritis, ¿por qué tengo que cuidarme? El cultivo de otras bacterias. En este caso, en su caso clínico viral, ¿no? Un paciente ahí con todo ADA 25 y además se observa un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo. ¿Qué van a poner? Listo, solucionado, ¿eh? ¿Ya? Y cefoxitina, te lo tengo que borrar ahí. ¿Sí? ¿Sí? Y cefoxitina sensible. ¿Qué le voy a dar? Se quedarán en el examen. 6 maravillosos casos clínicos. Cada uno a 5 puntos, 30 puntos, ahí está. Así. ¿Sí? Lo bueno es que ahora son más de 20 bacterias, o sea, más de 20 probabilidades. Está una maravilla este examen. Entonces, ahí está la producción, todo eso. Hemoptisis, ¿qué significa hemoptisis? Esputos con sangre, ¿ya? Entonces, ahí está. No sé por qué resuena mucho, los veo así. ¿Ya? ¿Ya? Pero no es tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Paciente por más de 14 días. Aquí dice 15 días. Sudoración, fiebre, lo más importante. Pérdida de peso. Por eso que la unión tuberculosis-VIH existe. Porque ¿qué hay en el paciente con VIH? Pérdida de peso. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces son las características que tiene el paciente. Por eso que esta pérdida de peso o es tuberculosis o es VIH, a no ser que sea otro problema de alguna situación X, ¿no es cierto? Anorexia, bien. Entonces, con esto nos vamos. El paciente con tuberculosis tiene las características de tener dolor torácico, hemoptisis. ¿Qué era hemoptisis? Esputos con sangre, fiebre, escalofríos, diaporesis, bueno, que es dolores generales, fatiga, pero principalmente pérdida de peso, pero también tos por más de 14 días. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? ¿Nada? Listo, nos vemos entonces en el examen. ¿Dónde está mi lista? ¿Dónde está mi lista?